A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas. Cara a cara con los temas sociales y económicos. Cara a cara con la agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a cara con el periodista Enrique Tusain. Bueno, mañana con 5 minutos. Gracias por acompañarnos. Estamos en vivo, en cara a cara, este viernes 2 de febrero para hacer el análisis de lo que nos deja el quinto informe de gobierno. Ayer el discurso del gobernador en el conjunto de artes escénicas de la Universidad de Guadalajara. La próxima semana, el miércoles, la glosa ciudadana para hacerle preguntas al gobernador de parte de algunas organizaciones sociales, académicos, especialistas y empresarios. Eduardo González, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, un saludo. Hoy te tocó partida doble. Bueno, esta semana te tocó partida doble, te tocó regresar a cabina. Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a la gente que nos escucha. Omar García, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días a todo el auditorio. ¿Les parece si empezamos con el tema de homologación de salarios y le vamos entrando después a hacer un balance de lo que han significado los 5 años de Aristóteles? Escuchamos lo que nos dijo el gobernador el miércoles pasado aquí en entrevista sobre el tema de homologación de salarios y lo comentamos. Claridad, es discusión seria de si debemos fue incentivar a mejorar los ingresos de nuestros policías y de sus familias. Quiero que el policía que asume el mismo riesgo tenga las mismas condiciones. Entonces era imposible que un policía de Ixtlahuacán ganara 6,000 pesos cuando el de Zapopan 17,000. Entonces más yo el les aumento puse en la de mesa 6%. la propuesta de generarles condiciones para que pudieran llegar al mismo salario. El gobierno del estado pone en la disposición, nunca en la historia ningún gobernador había apoyado a los policías municipales, pero veo a diario su trabajo, su esfuerzo, su decisión y valentía por arriesgar su vida por la de los demás. Y lo que me interesa es la seguridad. ¿Qué hace el gobernador? Pone en la mesa recursos que estoy sacando de ahorros, de ejercicios presupuestales del estado, para que le vaya mejor a nuestros policías. Decidí inmediatamente depositarlos sin esperar tanto trámite burocrático, para que se les paguen esta quincena. Y entonces muchos de los municipios hoy dicen, oye, las prestaciones, esa es una responsabilidad del patrón, esa es una obligación del presidente municipal. Y el que no pueda, que me deje su policía. Yo me encargo de su policía, mejorando condiciones, y me hago responsables. Por eso impulsé el mando único, por eso queríamos una policía única. Iba avanzando el modelo. Hoy se han tratado de hacer otras propuestas, experiencias. Estamos en la mesa trabajando en la coordinación, pero cada municipio y cada ámbito de gobierno debe de tener y cumplir su responsabilidad con su gente. Los presidentes municipales, en este caso, son los patrones y deben de cumplir los mejores incentivos. Entonces, bueno, yo siempre estaré a favor. Jorge Rocha, ¿qué pasa con este tema de la homologación de los salarios? Se pusieron de acuerdo en los sueldos, pusieron el dinero para los sueldos, es decir, se pusieron de acuerdo en los pesos, pero después llegaron los centavos que son la seguridad social, las prestaciones, y se cayó el acuerdo. Sí, mira, yo creo que, a ver, hay dos cosas. O se hicieron entre ellos, digamos, un acuerdo donde sabían que lo iban a tronar después porque no se pusieron de acuerdo en las letras chiquitas, ¿no? Pero eso ya lo sabían que iba a tronar, cosa que me parece muy mal porque evidentemente habla de una politización extrema del tema. O la otra es que de verdad hicieron el acuerdo sin pensar en eso, que también está muy mal porque entonces te habla de no saber hacer una gestión, digamos, correcta y adecuada. O sea, por donde le veas, ya sea por incompetencia o por politización excesiva del asunto, me parece terrible el escenario que estamos viendo y estos dimes y diretes entre gobernador y alcaldes de MC, ¿no? Eduardo González. Y que va además en la misma línea en la que nos han instalado desde hace 5 años y a partir también de la última elección de medio término, en términos de la disputa que hay en 2 proyectos de policías, que ha habido una serie de diferencias entre las presidencias municipales y el gobierno del estado, y que hoy el asunto del dinero a mí me parece que es una más
de muchas diferencias Coincido. que ha habido. O sea, no se han puesto de acuerdo en nada y en ese sentido no tendrían por qué ponerse de acuerdo en términos del dinero. Es la lógica en la que venimos moviéndonos en los últimos 5 años. Una tontería, es como si yo te digo, oye Eduardo, te invito un vuelo de avión, ¿no? Que salgamos en el avión. Y después decimos, no, ¿sabes qué? No nos pusimos de acuerdo en quién paga el taxi de aquí al aeropuerto. No, pues es que si te pusiste de acuerdo en lo que realmente cuesta, ni modo que no te pongas de acuerdo con el resto, ¿no? Sí, ahora, también hay una cosa interesante que atiende a la lógica de cualquier empleo en nuestro país, en donde hay un divorcio evidente, una distancia enorme entre lo que te ofrecen, que te van a pagar, y las prestaciones que no te llegan y a las cuales no le quieren meter recursos los empleadores. Tampoco pero es algo extraño en nuestro mundo laboral. ¿Quién tiene razón? ¿Quién dice que deben ser los municipios los que pagan las prestaciones por ser el patrón, que ese es el argumento del gobernador, o los alcaldes que dicen, si tú vas a ayudar a que los salarios sean mejores, pues también carga con las prestaciones relacionadas con el salario? Desde su punto de vista, ¿quién tiene la razón? No, en términos de ley, el patrón es el que tiene que dar esas garantías. En términos de ley, ¿no? Claro, Pues así me parece simple. Aquí no es de razón o no política, es el que contrata es el que tiene que dar la seguridad. Entonces, ¿te parece que los alcaldes tendrían que ser los que asuman eso? Porque son los dueños de los sueldos, o sea, son al final de cuentas son los que terminan, claro. Son el mando, ¿no? A mí lo que me llama la atención es un tema de ley, no hablamos de darle la razón uno a otro, Sí. Pero, a ver, sí es en términos de ley, pero me parece que cuando tú llegas a ciertos acuerdos, pues, y si se pone eso sobre la mesa, pues también el otro puede decir, oye, me estás poniendo una parte del salario, pero pues las prestaciones sociales ¿dónde están, no? A mí lo que me da la impresión es que el tema de la homologación va a ser el punto de quiebre de un anuncio que va a dar el gobernador. Ayer dijo que va a ser al final de esta semana o a principios. ¿Y sabes algo que nos puedas ir adelantando? Pues una vez, ¿no? Para ir viendo. Ya lo tienes en la lengua, ya dilo, hombre. No, creo que tiene que ver con el arreglo de fuerzas federales. Ah, bueno, también tiene que ver con eso. Y segunda, yo creo más bien en que las consecuencias no se han visto, pues, ¿no? El año 2016 y el 2017, sobre todo, han sido los peores en la administración en tema de seguridad. Y que tiene que ver desde el principio con una Fiscalía General que nunca entendimos, que de repente tenía policías viales, de repente le quitaron el semáforo, de repente le quitaron los policías. Ya no sabemos qué es la Fiscalía General. Desde el proyecto del modelo de la Fiscalía tronó, y hasta el momento, después del año 2015, cuando ya hay un enfrentamiento, por lo menos político, con los ayuntamientos, pues entonces las consecuencias están ahí. Tenemos los números de Aristóteles Sandoval a lo largo de los 5 años. El 2017 fue el peor. Ricardo Salazar. Pues mira, yo creo que lo que nos deberíamos de preguntar es quién es el neto y quién es el bruto en esto, ¿no? ¿Quién está diciendo la neta y quién está diciendo cosas brutos? Pues que acordaron, ¿no? Exacto. Tenemos que saber que acordaron. Sí, pero por otra parte porque los también, alcaldes dicen Eduardo, que acordaron que el gobierno del estado asumiera eso. Sí. El gobierno del estado dice que no, pero que solamente el acuerdo es sobre el salario base que se dice, ¿no? Exacto, entonces esos 17,000 que acordaron, ¿cuál era? ¿El neto o el bruto? ¿No? Claro. Porque ahí es donde está el meollo. Y en todo caso, como decía Eduardo, lo que nos está revelando es justamente el asunto de que le va a pasar a los policías lo mismo que le pasa a muchos trabajadores aquí. Que en realidad los patrones declaran ante el IMSS para obtener prestaciones como seguridad social, Infonavit, etcétera, un salario más bajo al que realmente están percibiendo. Entonces, ahorita hay policías que no tienen seguridad social en la metrópoli. Exacto. Los del Salto, los de Juanacatlán. Eso es tristísimo. Sí. Pero por otra parte también el Informador publica hoy una entrevista con mi rector, Tonatiuh Bravo, a quien me levanto y saludo quitándome el sombrero, porque la verdad es que creo que puso con reverencia. Sí. Puso el punto sobre las IES en este tema de la seguridad. Que nadie está hablando de un asunto que tiene que ver con la profesionalización de los mandos. ¿De qué sirve aumentarle el sueldo a un policía de Tlahuacán, que es el ejemplo que ponía Aristóteles, si no está profesionalizado? Y si, por ejemplo, se quejaba Enrique Alfaro, 3 de cada 4 detenidos que manda la Fiscalía me los rebotan. Sí, papá, pero nunca dijiste que muchos de los que te rebotan son porque tus policías no integraron bien la carpeta de investigación. También porque el Ministerio Público no prueba bien. Sí, es cierto. Sí, pero lo cierto es que creo que en toda la cadena hay fallas. A eso iba. En toda la cadena, y lo que está haciendo falta es capacitación y profesionalización, por lo cual empezamos al revés. Les aumentamos el sueldo a gente que queremos que sea profesional sin
darles la capacitación y las herramientas adecuadas para que sean profesionales antes de aumentarles el Y que den sueldo. resultados. Exacto. Tú dices que den resultados, que se profesionalicen y después aumentarles el salario. Sí, o puede ser a la par. Es que no estamos viendo Me lo parece que segundo. es indigno que haya policías en nuestra metrópoli y ganen 6,000 pesos. No, claro. Me parece indigno. Y entiendo Claro. también el No, fondo no, del la asunto. profesionalización. Sí, el fondo del Vete, asunto. vete a los municipios foráneos. Bueno, sí, Sí, pero, yo creo que también mucho tendría peor. que pero haber un hablando techo de la mínimo, zona ¿no? metropolitana, que es, digamos, la Agencia Metropolitana Sí, de sí, Seguridad, o sea, aquí en zona Si es para metropolitana hay policías alejarlos con de la 6,000 pesos. corrupción No, no, en no. que Y eso para se que lo vivan dan por semana, dignamente, está ¿no? bien. Sí, pero otra vez, si no lo aparejas a la profesionalización, No, entiendo. van a seguir los índices delictivos y los casos que sí lleguen, porque además hay un buen número de delitos que ni siquiera se denuncian, los que sí se denuncian, las carpetas de investigación van a seguirse rebotando por la falta de profesionalización en ese sentido. Jorge Roche, ¿es la señal de que la Agencia Metropolitana de Seguridad pues no va para ningún lado? Lo que pasa es que ya tenemos esta y otras señales, como también decían decía Omar, la integración de esta superfiscalía. O sea, el problema de este sexenio es que se implementaron estrategias que están fallando. Para mí, o sea, no solamente es el tema de los números crecidos de inseguridad, sino que además lo que hicieron para resolverlo no Los cimientos, funcionó. No funcionó, o sea, sí estamos ante un momento de decir, a ver, tenemos que hacer casi borrón y cuenta nueva para ver qué tipo de sistema de procuración de justicia necesitamos en el Estado y qué le toca No a se cada ponen de quien. acuerdo con las prestaciones sociales. No, Jorge, claro. se van a poner de acuerdo con el nuevo modelo. de Pero seguridad. es que ese es el gran problema. Creo o sea, que hasta después de la elección, ¿eh? no, por supuesto. De aquí a julio ya... No, ahorita no va a pasar ya nada y además se va a convertir en un tema de confrontación política Yo también en lo campaña, creo. ¿eh? Sí, Yo creo. Desde lo que pasó en Cañadas de Obregón. Sí, ¿no? claro. Eduardo. Escuchando a Jorge en cuanto a, bueno, pues no funcionó y hay que replantear, pues pareciera que estoy escuchando las declaraciones de cualquiera de los analistas o de los funcionarios hace 5 años. 2012. Claro. Es que eso es lo dramático. Perdimos Hace 6 5 años. dijeron, La hay depresión. que reacomodar, hubo un fiscal a modo, un fiscal a modo que finalmente no funciona, se cambió la ley para que pues la parte operativa del gobierno del estado que atiende el asunto de la 2 violencia veces se cambió la ley. pudiera, sí, a modo del gobernador, y al final, después de 5 años, pues estamos Tenemos metidos en un esto, hoyo muy negro. no, incluido que no hay fiscales, por ejemplo, para desaparecidos. Digo, Bueno, pero es un reto, pero es un reto. Es un reto. Siguiente bloque. Que aparezca el fiscal de desaparecidos. Que aparezca. Vamos al corte. Seguimos Ese es en- el reto. en Cara a Cara, te recuerdo, 33 18 80 76 41. 9 de la mañana con 21 minutos, estamos en mesa de análisis, te recuerdo el WhatsApp 33 18 80 76 41. Ayer en la tarde el gobernador rindió su quinto informe de gobierno, más bien el mensaje de su quinto informe, y colocó algunos asuntos sobre la mesa, por ejemplo, impulsar un bono de productividad para mejorar los salarios en la entidad, lograr contar con una fiscalía general autónoma. Se comprometió también en que este año haya 12 rutas troncales y 30 alimentadoras con el nuevo modelo de ruta empresa. Ahorita opinas, Ricardo. Cuarto compromiso. Creo que ya dijo lo que pensaba. Ya, estás perdiendo tu tiempo de intervención, ¿no? Cuarto, invitó al Consejo de Participación Social a que lance una convocatoria para elegir al fiscal de personas desaparecidas. Y el quinto reto, lograr la coordinación para construir un nuevo centro de atención a víctimas de violencia en materia de género. Ricardo, tú tienes una opinión clara sobre estos compromisos, Sí, ya ¿no? lo dije, jajaja. Específicamente sobre el transporte. Hay algunos fáciles de cumplir. Sí, por supuesto. Mira, por ejemplo, ¿No? el hecho El del de comité, por ejemplo. Sí, lo del comité está Pero fácil. el comité, ¿por qué? Que le pregunte a las organizaciones que están metidas en buscando a sus hijos. No al comité, ¿eh? Yo diría, el interlocutor está equivocado. Tiene que preguntarle a la gente que ha trabajado en el tema. Pero a tú ver, dices que ellos emitan la convocatoria. No, que ellos O sea, es que opinen. claro. es que ya opinan, ¿no? Claro, Están en el proceso las sí, seguridades ahí, por ejemplo, desaparecidas. específicamente en el caso Sí. de los desaparecidos, me parece, la gran pregunta es, ¿por qué a 10 meses de que se va le interesa el tema? Tiene 5 años en que hay cosas que son verdaderamente espeluznantes pasando en Jalisco. Por Sí. ejemplo, el hecho de que hay 1,000 personas no identificadas en el CEMEFO de Jalisco que ni siquiera pueden cruzar las bases de datos de las huellas digitales o el ADN con los familiares de los desaparecidos. Eso me parece un escándalo. Entonces, sí, perfecto. Otra vez un fiscal, que ya llevamos 2. Bueno, Y que sería no el pase tercero, nada. porque Sí, exacto, sería- Teresa Medina y Dante Aro. Sí. Entonces, ¿y de qué sirvió tener fiscal?
Lo que tiene que cambiar es en realidad su percepción y su política pública y la manera de atender a las víctimas. No y lana, darles... ¿no? Sí, exactamente. Es que es esa. O sea, Lana para encontrar a los desaparecidos. Eduardo, ¿cómo ves los 5 retos? Pues mira, yo cuando los escuché... Reto desenlace. le Sí, podemos yo decir. no sabía si estaba escuchando el quinto informe de gobierno O o el el primero. mensaje, no, o la campaña electoral. Ayer mucha gente me decía eso. Claro, pues eso parece una campaña electoral y me hizo recordar a aquellos estadistas en México y en el extranjero que finalmente son recordados por lo que no hicieron. ¿Sí? Y en ese sentido, me parece que Aristóteles lo que lanza, pues son simplemente promesas que no va a poder cumplir, ¿sí? En estos 10 meses. Yo creo que no fue el momento de lanzarlos, ni siquiera de lanzarlos. Había que seguir trabajando en lo que ha venido haciendo bien o mal y no proponer que en los siguientes 10 meses se va a atender el asunto de la movilidad, de los desaparecidos, de la atención a víctimas, cuando en realidad a mí me parece que todos esos asuntos ni siquiera se van a acercar a una posible posibilidad de Aunque, por ejemplo, que los se compromisos concrete, ¿no? son, por ejemplo, que intervenga el comité de participación, pues es fácil pedirle al comité que elabore la convocatoria. Creo que es de los 5 el... O, por ejemplo, el quinto, coordinación para construir un nuevo centro de atención a víctimas. Ya sabes que esa palabra les encanta a los políticos. Sí, pero coordinación. yo no creo que vaya a tener buen En el resultado. tema de los salarios, por ejemplo, es un asunto que él no puede hacer. Así de sencillo. O sea, él no puede obligar. Totalmente Está fuera de su competencia, ¿no? O sea, él no puede obligar a que los patrones, digamos, por decreto aumenten salarios. No, pero bono de productividad sí puede. No, O sea, mandar una iniciativa obligando a que un porcentaje de las ganancias, que es un reparto de utilidades, No. realmente, ¿no? Es que es eso. Ni más siquiera bien se cumple que eso, se cumplen Enrique. las Reparto de No, no entiendo. utilidades. Pero a lo que me refiero es ¿Cuántas que personas sí lo reciben podría reparto, hacer. no? Sí lo podría hacer. Pues, Mandar una sí. iniciativa en donde se tipifique dentro del... Pero sabes que de la Constitución es que el bono de el productividad. tema laboral es un asunto Sí, federal. sí, pero Yo sí veo ahí falta de competencia. No creo que pueda hacer nada. yo creo que sí puede mandar una iniciativa con el tema del bono de la productividad. El asunto es si es eficaz o no. Yo creo que ese es el debate, porque es que mira, el reparto de utilidades no es eficaz. Claro. Es que Ya la respuesta existe, de los empresarios va a ser cómo comprobamos que hay productividad. Y en ese momento, me parece, el gobernador les puede pasar la pelota y decir, yo mandé la iniciativa. que es lo que hizo con la Fiscalía. Claro. Lo que dijo ayer es, yo ya mandé supuesto. la iniciativa para que la Fiscalía sea autónoma, las fuerzas políticas representadas en Es este que es estado de eso. traducción, Enrique Alfaro, no me ha dado la razón, por lo tanto no nos ponemos de acuerdo, y entonces yo ya cumplí mandando la iniciativa. Pues no. Yo diría, Omar, si la Omar. Secretaría del Trabajo hiciera su chamba de cuidar Su trabajo. el trabajo de los jaliscienses, yo eso me daba. A ver, una pregunta, Pues sí, ¿quién sí. está de secretario ahorita? ¿Quién está de secretario ahorita? Tomás Por- Figueroa. porque- no, Tomás se fue de candidato Tomás de ya algo. está- Ya hay un encargado de despacho, ¿no? Exacto. Sí, exacto. O sea, entonces, empezando por ahí, ¿verdad? Hubiera sido un buen reto que hubiera secretario del trabajo. Exacto. Por ejemplo, sexto reto. Y ese Mira, sí le a compraba. mí, yo ayer que estaba viendo el informe, digo, creo que se creyó mucho esto de la capital de la innovación y Steve Jobs reencarnó, ¿no? ¿No te gustó eso del, No, me parece... del show talk? No, me parece que el cambio de forma, pues lo refresca, pero... Ya todos le están haciendo así. Anaya de Gómez, que también Sí, hizo así. también. Ahí en el CUSEA también. Y bueno, de los retos yo más bien creo que se está lavando o se está curando en salud, ¿no? Porque de los 5 que lanzó, yo creo que el primero, yo también coincido en que no es competencia lo de los salarios. El segundo y el tercero, el segundo va a decir, yo ya mandé la iniciativa, si hay fiscalía autónoma ya no depende de mí. El tercero tiene que ir también por lo mismo. O sea, si se atoró el fiscal anticorrupción, imagínense, todas las demás... Ojo, en el asunto de salarios, el DF subió el salario mínimo y la Corte dijo que era constitucional. Oh. Hay que ver qué pasa. Digo, hay pero que ver. Yo no creo que vaya a mandar la iniciativa de bono de productividad, yo creo que no. Pero sí le dio a los estados facultades en materia de salarios. Y creo que el punto 4 va a ser el más difícil. Es Lo de las rutas Sí, empresas. son 10 rutas troncales. Lleva una. Lleva arrancada. una. Y mal. O sea, Y esa sí le toca. Pero, ajá, Exacto. Ahí sí Pero puede justo trabajar. Eso iba a comentar, Le toca que de como una por todos los semana, más bien, retos, de todos los retos, me parece que el que en términos políticos y legales tiene mayor posibilidad Ajá. de llevarlo a cabo es justamente el asunto del transporte urbano. Pero Ese- por competencias, porque sí, ayer ajá. hasta por el trasvale se le manifestaron. A ver, lo Sí, que está pero planteando ese sí es un Cisco- asunto Pero ¿quién se está resistiendo? ¿Por qué no avanzan las rutas empresas? Esa es la gran pregunta. ¿Qué está Tenemos un pasando? secretario de Pues del porque ramo, no ponen perdón, en orden a los transportistas de este estado desde que hace es lo de 20 siempre. años. Exacto. Por eso. Pero a ver, lo que dice Omar es más o menos moderado. Son 12 rutas troncales y 30
rutas empresa que son alimentadoras. O sea, son 42 rutas, de las cuales ha arrancado una en 5 años en que nos tiene presumiendo su nuevo modelo de transporte, en el que otra vez sigue sonando la que buena, perdón. Y fiesta, bueno, también fiesta. No tiene nada malo que escuchar la que buena. No, pero la cosa es que ojalá escucharan otras cosas, pero sí, no la tiene cosa nada es que malo. estaba prohibido. Ojalá escucharan Zona 3, ¿no? Exacto, tal cual. Estaría buenísimo. Ya traen, la bronca a lo mejor no es esa, la bronca es que ya no traen el dispositivo de seguridad que impedía que arrancaran con las puertas abiertas, ya no utilizan que la el gobernador de certificación es para seguridad. eso, ¿no? Exactamente, la certificaron y se olvidaron de sus dispositivos, ya no están cumpliendo, pues si no le están cumpliendo con eso, mucho menos va a poder arrancar. Y fue un eje de su administración, Lo del prepago, de la movilidad. El prepago. O sea, tan sencillo, había acciones muy específicas, pero y muy concretas que no se han logrado. El prepago es una de esas que tenemos también años discutiéndolo. El remedio que ha dado Aristóteles es nada más la fuerza política de detener el aumento al precio, pues, ¿no? Que la tuvo, ¿no? Porque ya... Exacto, Ya pero fue hace ya 4 años está, y la verdad es que está desfasado. Cuando no Pero tienes... tenía otra gran herramienta, que era Exacto. retirar concesiones. Pero a quien no pero quisiera, esa no no la la quieren está usar. Pero no eso quiere. implica poner en orden a los transportistas que nadie lo ha hecho. Y Eduardo. que es algo que sí puede hacer. ¿no? Creo La ley que de movilidad ahí claro, está. de todos estos puntos es, a pesar de los pesares, el que tiene muchísimo más dientes para poderlo hacer y está muy lejos, por ejemplo, del asunto salarial. O sea, yo sí creo que el asunto salarial le queda muy, muy lejos, pero la movilidad no. Pero ahí también, pues creo que hay una falta de voluntad política muy fuerte y intereses pues de muchos lados que evitan que se metan en orden a los transportistas y ni siquiera de hace 20 años, Ojo, hace esta o semana, mucho más. esta semana o la pasada, la Secretaría de Movilidad acaba de publicar el padrón de Ubers y todas estas redes de transporte. Son 37,000 autos. ¿Cómo están gestionando esos autos? Al final de cuentas es transporte público particular, ¿no? ¿De qué manera lo están gestionando? ¿Quiénes son los dueños? Eso no está en el padrón. ¿Y dónde está el impuesto? Exacto. 1.5% tiene que pagar Uber por cada viaje y hasta donde yo sé todavía no ha depositado nada. ¿No sería de los ahorros Yo sé. de lo que le están aumentando a los policías que dice Aristóteles? No, ¿verdad? Pues, habría Pues que no preguntarle. sabemos, es que la bronca es que no sabemos si les están cobrando. Les iban a cobrar retroactivo, es decir, todo desde que se aprobó la legislación, pero no sé si ya se depositó. Es un buen tema. Vamos al corte. Esto nos dijo Aristóteles en materia de homologación de salarios cuando platicamos con él el miércoles pasado y regresamos para seguir discutiendo los 5 años del gobernador. Ya lo estamos haciendo. Hoy por hoy necesitamos seguir impulsando el modelo de innovación que registre en el talento de las personas mejor capital humano, que esto le genere valor agregado a los productos que se hacen en Jalisco y que en su momento entonces la utilidad pueda redistribuirse en mejores condiciones para el trabajador. Jalisco es el estado que ha avanzado más en el desarrollo económico, en generación de empleos y en reducción de pobreza. ¿A dónde voy? Que si tú ves la historia de cómo estábamos y cómo estamos hoy somos líderes a nivel nacional en generación de empleos. Pero debo decir que queremos empleos mejor pagados. Ese es el siguiente paso. ¿Por qué? Porque mira, al estar Jalisco en el Bajío, es decir, no somos frontera, no tenemos tampoco ni estamos en el corredor automotriz, nos insertamos de nuevo en el corredor automotriz. Y ahí empezó a crecer una zona pujante en Lagos de Moreno que estaba abandonada, siendo antes una gran zona industrial. Pero Jalisco es un estado que por su composición económica, pues son medianas y pequeñas empresas. Sobre todo pequeñas, ¿no? A diferencia de otros estados como Monterrey, Nuevo León, o sí, Estado de sí. México, o Ciudad de México, con grandes corporativos. Nueve de la mañana con 36 minutos. Otro asunto que generó polémicas de la semana pasada es la posición de Aristóteles Sandoval sobre el tema de la marihuana. Hay que recordar que Enrique de la Madrid reabrió esta discusión con su declaración de que se legalicen en 2 puntos turísticos en específico, en Cancún y en Los Cabos. Se lo preguntamos al gobernador y si quieren platicamos de su respuesta. Claridad, es discusión seria de si debemos o no, y que en la próxima elección vaya todo el país ya con información, con estadísticas, con apoyo científico real, con contradicciones científicas que hoy se dan
a decidir qué quiere México. Entonces digo, sí, a definir un debate y entonces con información, ahora sí, quién estamos a favor y quién estamos en contra. La semana pasada hablaste de la marihuana, de discutir las imposiciones moralinas. ¿Estás a favor de que se legalice la marihuana? Estoy a favor de que se discuta primero. Ya lo hemos discutido, gobernador. No lo hemos discutido. Fíjate que no hay una discusión seria. Por ejemplo, hasta la Secretaría de la Gobernación gente hizo sabe mesas en todo realmente el país que el cigarrillo o el alcohol tiene Sí. mayor dependencia que la marihuana. Yo creo que la mayoría sí. No lo saben. ¿No crees? No creo. Yo creo que no saben que el número de accidentes viales que se da en el mundo, la mayoría se da bajo el influjo del alcohol, no de la marihuana. Yo creo que no se sabe que hoy la legalización en California, por ejemplo, redujo la Dices violencia. más información. Crímenes organizados. Sí. El debate debe de ser Pero tu informado. posición, gobernador, la tuya. Debemos ir a fondo. Hoy te resumo algo. Hoy lo que está matando a nuestros jóvenes, lo he repetido muchas veces, es el tráfico de droga y la violencia, no el consumo. Entonces, si nos vamos a tender a invertir más... Pues no dejó tan clara su posición, ¿no, Ricardo? ¿Me puedes traducir al español? ¿De la Aristóteles al español? O sea, sí, no, pero... Traducir el resumen. Es como Chimoltrufio. El te resumo Fue algo que ambiguo, ¿no? significa. Fue ambiguo. Sí, el te resumo. El te resumo algo que significa. Ahora, yo creo que discusión ya ha habido en este país sobre ese tema, ¿no, sí, Jorge? ¿No te parece que ya tendrán que tomarse decisiones? Un sí o un no, pero decisiones, ¿no? Sí, ahora sí. No, ya, yo creo que se tiene que, a ver, está muy claro las tendencias internacionales, está muy claro lo que se está diciendo, hay puros escarceos al respecto. Creo que es un tema que ya se tiene que plantear de manera clara, profunda. Me parece que sí, ya hay que abrirlo a legalización lúdica y obviamente medicinal, ¿no? Así de sencillo. No hay más, no le veo más. Yo creo que todos los que no dicen o no pronunciarse es porque creen que eso les va a generar un asunto de costo político electoral. Yo ya no creo que la ciudadanía tome su No, decisión electoral esto- con esos temas, pero esos creen. No, eso Coincido es lo que ellos contigo, creen. Coincido contigo. Y yo también creo que no es un tema que a la gente le importe, ¿eh? Y Eduardo. además, bueno, nuevamente me llama la atención cómo, pues ya a punto de irse, empieza con este asunto de la marihuana. Es decir, si realmente Bueno, empezó de la Madrid. No, Después pero se subió a la sí, ola. Ajá, pero Más bien, pues sí. finalmente ya estás de salida. Es decir, si realmente hay un interés genuino en esta discusión que el gobernador dice que hay que hacer, que me parece que sí se Se ha hecho hace, en todos lados. pues lo hubiera hecho desde hace 5 años. ¿Sí? Yo creo que además en nuestro sistema político mexicano, de todos los colores, sin importar los colores que estén gobernando, en realidad el último año de gobierno de cualquier gobernante, el poder ya se ha trasladado a quien va a llegar. Y en ese sentido, lo que dice el gobernador en su informe con respecto a la marihuana y en varios puntos más, me parece que solamente nos va a durar lo que el triste la alegría, es decir, este debate. De aquí a julio, ¿no? Claro, Cuando se este defina debate se quién. enfría de aquí a 2 meses más adelante. Habría que Ta, ta. preguntarle a Enrique Alfaro, ¿no? Si al Enrique Alfaro quiere Claro, una hora más. por supuesto. Por eso digo, en el sistema político mexicano el poder, ¿sí?, se termina un año antes Para el Alfaro todavía de tiene que ganar, abandonar. ¿no, Ricardo? Y el peje también, pues, pero pues es un detallito. Son detallitos, Sí. solo se tiene que ratificar las urnas. Exacto. ¿Cómo viste el tema, Omar? Mira, yo me parece que hay todavía mucho miedo, sobre todo más de los políticos que de la gente, de tomar decisiones. Y tiene que ver, o sea, yo me acuerdo cuando Enrique Velázquez promovió esta Hay legalización. un dictamen en el Congreso. Exacto, pero está detenido, Está detenido. Y solamente se circunscriben a lo federal, que solamente contempla los derivados de la cannabis para medicinal, ¿no? Pero todo el asunto, todo el asunto de la mota como un acto recreativo, yo lo cruzo con los datos que publicó ayer el informador sobre las ciudades más violentas en México. ¿Cuáles son? Los puntos turísticos, ¿no? Manzanillo, Acapulco, Los Cabos, Cancún. Y no es por la marihuana, ¿eh? Nada. Esa violencia. A eso Nadie iba. está defendiendo la marihuana, A eso iba. claro. Si el gobernador quiere tener una discusión seria y de verdad mirar al futuro, lo que debemos de estar discutiendo hoy es la legalización de todas las drogas. Y volver legales los empleos que hoy son ilegales y que le pagan más a los chavos que, cierto, no tienen prestaciones. Te van a decir tampoco. Satanás. No, por supuesto. Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? Pero yo estoy de acuerdo habría que- contigo 100%. Digo, vean Portugal. Ahí está el ¿no? modelo portugués. Sí. Que creo que es el que más resultados ha dado en reducción de violencia, incluso en edad de consumo. Exacto. Antes de la legalización de todas las drogas en Portugal, la edad de consumo inicial
para los portugueses eran 13 años, ahorita son 18 años. 5 Fíjate. años más. Y eso, por supuesto, se crece con una política de Estado que es la educación. Le das información a tus Y lo de la gobernadores. corte de drogas y varios instrumentos de políticas públicas que han servido, que han Sí, dado exacto. resultados. Y aquí todavía estamos discutiendo de si hay que discutir la posibilidad de que algún día, posiblemente, quién Esas sabe, son las- la marihuana con fines medicinales. Las ambigüedades de nuestro sistema político. Me encanta cuando los diputados dicen, hay que discutir, pues sí. No, nos claro, va a llegar- dame tu posición, a mí no me importa que me llames a discutir. Mira, nos va a dame llegar tu por el posición. tema de Estados Unidos. O sea, Exacto. va a ser California, completamente Jorge. exacto. California. Va a ser El mercado más grande completamente del mundo. irracional que en Estados Unidos esté abierto y aquí no, y con el tema de ¿Qué combate al esperas, narcotráfico. Jorge, de los últimos 10 meses de Aristóteles? Hay que recordar que los últimos 10 meses de Emilio fueron insufribles. Insufribles. Parecía que no se iban a acabar nunca, porque aparte, hasta marzo en ese momento era la toma de protesta del nuevo gobernador. Entonces, desde julio hasta marzo, pues, un periodo de 9 meses, pues, ya había un gobernador electo, el presupuesto tuvo que ser discutido con Emilio. ¿Qué esperas de estos 10 meses? Mira, yo obviamente no veo ningún tema, digamos, fundamental, no va a ser aspavientos. Yo lo voy a dividir, creo que lo dividiría en dos. O sea, una cosa va a ser yo que el gobernador va a tener un alto protagonismo de aquí a la elección, en términos como de hacer campaña. Comunicación, campaña, mostrar buenos resultados para poder favorecer a sus candidatos y a su partido. Después del 1 de julio, yo creo que va a ser tal cual el asunto de cerrar la cortina lo más decentemente posible. Sí veo al gobernador pensando, cerremos con los menos escándalos, las menos problemas, sin muchos aspavientos. Creo que así va a ser el resto de los 10 meses, pero no va a haber nada en términos de cambios fundamentales. Eduardo. Yo creo que a este gobierno le quedan 5 meses. Nada más. Y en esos 5 meses, la principal labor que va a tener el gobernador, creo que no cruza por los famosos retos, sino por hacer una campaña a favor del candidato del PRI. Creo que pasarle eso es algo de intención de voto, ¿no? Eso es lo que vamos a ver, y a partir de la elección me parece que no solamente va a cerrar la cortina, sino que va a quedar adentro de la cortina. ¿Cómo que dentro de la cortina? Sí, ya guardado. Yo pensé que ya algo con Alfaro, con eso. Dije algo trae de información, Eduardo. Los siguientes 5 meses estará guardado. Coméntalo. Como están las coaliciones ahorita, ya nada me sorprende. Sí, no, yo tampoco lo dudo. Ricardo, ¿qué esperas? 10 meses quedan. Pues también creo que, mira, hay que reconocerle, hemos sido demasiado severos esta mañana con Aristóteles, hay que saberle un poquito el lomo. Y aparte la verdad es es viernes. que, comparado con lo que hay, que muchas veces, lo que me encantó de las cifras que presentó ayer es que, miren, comparados con los peores, estamos mejor que el promedio. Bravo, ¿no? Entonces, en ese sentido también... Y con Emilio, que Emilio dejó números desastrosos. Ese es Sí. un punto muy importante. Sí. O sea, en empleos, en pobreza, Frente Emilio a fue... otros gobernadores priistas y frente al gobierno anterior estamos... No, pero el de Emilio es un desastre. Sí, eso no se le fue un puede desastre, como- gobierno. Sí, exacto. reducir, En ¿no? ese Sí, sentido, regatear a para como habían venido Aristóteles. terminando los gobernadores anteriores y para como están terminando los de otros estados, particularmente de su partido, creo que estamos en la gloria, ¿no? En ese sentido, creo que es un activo de los pocos que puede utilizar hoy el PRI como marca para poder subir un poquito la votación, aunque evidentemente se ve muy difícil que tanto a nivel nacional como Sí, local las le vaya a alcanzar. transferencias, ¿no? Exacto. Pero es cierto que él tiene una personalidad que le puede beneficiar a su partido y que no termina tan mal como para que, ya que queramos en este momento, meses antes, como ya queríamos Tiene con una Emilio, aprobación positiva. prenderle antorchas y que se largue, ¿no? No queremos eso. Entonces, en ese sentido habría que reconocerle, pero también es cierto que puede ser un poquito más ducho y cerrar así con estrellita y con 10 y decir, wow, de verdad el mejor gobernador de la historia reciente, en los últimos 4, pues, de Jalisco. Pero como que hay algo que... Tiene capital político todavía, por Aristóteles. supuesto. O sea, todavía cuando Aristóteles declara algo, le prestamos atención a lo que declara. Todavía tiene iniciativa política en ese sentido. No sé si la decisión del gobernador sea atesorar esa, llevársela para estar feliz siempre y ver las encuestas y decir, mira qué bien salí, o si puede utilizar ese capital político realmente para hacer cambios como, por ejemplo, transporte público, lo que se ha detenido hasta el momento. Es que podría hacer cosas, por ejemplo, superaventuradas. Por ejemplo, si lograra la mitad en materia de transporte público, él, es decir, si usa diario el transporte público para comprobar él o su secretario, pongamos, Cerguango, que se baje de la camionetota que trae y que se vaya todos los días a treparse a una ruta nomás para ver qué diablos está administrando, o a un Uber, que lo pide en el aeropuerto, como decíamos en el corte, y que nos diga cómo está en la materia y que haga un operativo en ese sentido. Si logra la mitad de eso,
para mí Tú se lo reconoces. Súper notable, sí. Pero tú se lo reconoces. Se lo reconocería. Sí, sí, sí. Por supuesto. Reconocería. Ojo, está grabado. Es condicionante. Reconoce. Ah, claro. Es condicionante que lo cumpla. Sí, y solo sí, exacto. Omar. Mira, yo creo que también juega mucho que el gobernador termina muy joven su mandato. No conocemos si va a tener alguna aspiración política y en ese sentido creo que podría haber sido diferente si el gobernador figurara para algún puesto de elección popular. Él ya dice que no sabemos qué va a pasar, pero yo también coincido en que su fuerza política es mucha todavía y que debería usarla en favor de los gobernados, pero también es cierto que Aristóteles es muy de que le gusta que le aplaudan, pues, ¿no? A ver, lo que pasa es que... Deja ir al corte, Jorge, ahorita nos dices lo que pasa. Vamos al corte, regresamos con Jorge Rocha. Cortes comerciales. Lo que yo creo también es que, a ver, sí veo muy difícil que Aristóteles, a pesar de que tiene este capital político, lo utilice por dos razones. Primero, porque obviamente hay un contexto muy adverso hacia el PRI en el estado de Jalisco, que no lo tiene él, pero país. Sí alrededor de él. O sea, no tiene de ninguna manera facilidad para hacerlo. Y la otra, que sus principales operadores políticos de gobierno ya no están en el gobierno, están en campaña. Y tú decías que le ayudaban mucho entonces, no, cuando estaban en el gobierno. No, pero son los que le hacían las cosas. Ahora yo no veo a gente en el gobierno de los que se quedaron que puedan hacer estas labores. Eduardo. Pues antes de concluir, solo comentar uno de los datos que dieron ayer en el informe sobre la inversión extranjera directa en Jalisco de 1,100 millones de dólares, que puede llamar mucho la atención, es una cantidad muy importante, pero si la ponemos en relación a la dolariza que mandan los paisanos a Jalisco, el año pasado mandaron alrededor de 2,600 millones de dólares. Ese es un muy buen dato. Es casi el doble de lo que llegó por inversión extranjera directa. No se genera empleo, pero sí se recibe. Eso también puede explicar algo de la pobreza. Sí, por supuesto. O sea, de la reducción de niveles de pobreza, ¿no? Que además hay que tomar en cuenta que estas remesas en realidad se gastan, no se invierten, y en ese sentido vienen a oxigenar las economías de las familias y de los pueblos. Y si habláramos del monto real, o sea, estas remesas que llegan son más dólares, pero además que valen 30% más en México. Así es. Por el tema de la paridad. Sí. Rodolfo Hernández, que por cierto es policía municipal. Esa duda que contempla el maestro Jorge Rocha es la misma que tengo yo. ¿Por qué la homologación solo a elementos municipales? ¿Qué hay de los municipios del interior, los de la Tierra Caliente, perdón? Los que se exponen al narcotráfico y los policías viales. Creo que todos arriesgamos la vida en este trabajo y no se nos remunera como debería. Totalmente toda la razón, de acuerdo. Rodolfo. Bárbara Díaz, me parece absurdo el informe del gobernador, ya que lo que comenta tenía que haber quedado plasmado en un proyecto hace 5 años. Hay muy mala seguridad, robo a vehículos y situaciones de inseguridad, y nos felicita por la mesa. Jonathan, buenos días. En mi personal opinión, la marihuana no va a reducir la violencia. Estamos hundidos en drogas que ni siquiera conocemos. Si lo hubieran legalizado hace 2 décadas, a lo mejor otro gallo estuviera cantando y no le hubieran dado oportunidad de inventar más porquerías. Ojo, cortinas de humo para desviar los temas más importantes. Yo creo que no hay ningún tema más importante en este país que buscar estrategias para reducir la violencia. Sí, y una de ellas es la legalización. Sí, lo que sí es cierto es que vamos tarde. Sí, no, eso sí. Un dato, pero eso que siempre nos pasa. Un dato que mencionó Aristóteles es que sí combatió al cártel Jalisco Nueva Generación. Y por cierto, estos lugares turísticos que mencionan es donde en este momento se está peleando la plaza del cártel Jalisco Nueva Generación. Los Cabos, la violencia tiene que ver con el peleo de la plaza del cártel que tiene su sede aquí. También Acapulco, el caso de Manzanillo. O sea, son plazas en las que este cártel, que desde aquí domina y produce y manda anfetaminas, está... hay que hacer algo para que le quite el nombre de Jalisco, ¿no? El mundial nos está dejando... Bueno, ¿no? Algo, no sé, el INPI. No sé, ayer la declaración de Aristóteles me pareció excesiva, pues. Él lo que dice es, estamos casi eliminando el cártel más peligroso. Que es el cártel que más ha crecido en el sexenio. Sí. Eliminando, y aparte con... Por cierto, 1,360 carpetas de homicidio, pero en realidad 1,500 homicidios.
en el año pasado en Jalisco. Raimundo Guzmán, buen día. Enrique, saludos a tus invitados, excelente mesa de trabajo. Una pregunta, ¿creen que con la homologación de los salarios los policías dejarán de extorsionar, de sus revisiones de rutina violentas, de corrupción, desaparición forzada? Saludos y excelente fin de semana. Bueno, creo que hay ninguna decisión que sea que cambie todo, ¿no? No hay ninguna panacea. Claro, así como de manera automática la despenalización del uso de la marihuana no va a disminuir como quisiéramos la violencia, pues de igual manera los altos salarios de los policías o de cualquier otro funcionario nos garantiza que no haya prácticas de corrupción. Pero lo que sabemos es que el prohibicionismo ha fracasado de forma estrepitosa. Eso ya lo tenemos sobre la mesa, ¿no? Sí, eso ya no hay que discutirlo. Javier Preciado, buenos días. Enrique, siempre calificaré la gestión de Sandoval y Peña Nieto como simulación, demagogos, mediocres y sobre todo corruptos. Ojalá en verdad se genere la iniciativa para quitarle los privilegios a los que hoy en día los vemos como falsos, omisos e indiferentes con la sociedad. Los repruebo con 0, no menos, como -5. Dice, saludos, Javier Preciado. Ahí sí se fue menos, 0 y -5. Sí. Ahí sí. Estuvo muy bien dicho. Eugenio Martín, los que no tengan valor agregado que se mueran de hambre y se jactan de empleos miserables, ¿no? Con relación a los temas de empleos que presume el gobierno del estado, 350,000 nuevos empleos, pero sí, con menos poder adquisitivo, menos 7,000 pesos de promedio de salario en nuestro estado. O sea, ¿cómo vive una familia con 7,000 pesos mensuales? Y ahora, qué negativos son, compárense con otros estados. A ver, váyanse a vivir a Veracruz. Nada más me comparo con Finlandia. Mira, hablando de esos sueldos, en un estado donde cada día que vas ahora a echar gasolina, en este año está más cara. Ayer llegó a 18 pesos la Magna. Literalmente. Por cierto, nos recuerdan aquí que en la entrevista que tuvimos con Aristóteles dijo el estado de Monterrey, cuando estábamos platicando el miércoles pasado. Iván Guzmán, su maestro de geografía fue el mismo que Enrique Peña Nieto. A la misma escuela. O tal vez el estadio de Monterrey, ¿no? Dice Iván Guzmán, como diría Noroña, la frase que más me la frase que más me impactó del Gober es hoy por hoy. Me dejó perplejo. No entiendo exactamente qué frase. Manuel Olvera, hola, buenos días. Hablando de utilidades, yo trabajo en una empresa que desde hace 6 años entré a trabajar, nunca me han dado un peso de utilidades. Pues ahí está, y quien tiene que checar eso, la Secretaría del Trabajo. Que no tiene secretario. Cuando Tomás Figueroa era el secretario. Incluso a veces ni siquiera aguinaldo entregan. Esos son los temas, en lugar de meterse a otras cosas que cumplan lo que está estipulado en la ley. Con que se cumpla la ley. Por favor. 5635. Buen día a todos. ¿Alguien me puede explicar qué son los fondos perdidos del gobierno? Los fondos perdidos. Bueno, cuando hay proyectos a fondo perdido. Que se da un apoyo a un proyecto económico para proyectos muy sin la obligatoriedad con alto valor que se retribuya. Claro. Sí. Buen día, Enrique, excelente programa. Al gobernador le han fallado seguridad, empleo y transporte público. Este último con el amago de los transportistas de hacer paro de labores cada que se les antoja y no quitar concesiones a los mismos. Gracias y un abrazo. Nos dice también Eulogio Ordóñez, buenos días al programa, decirles que formo parte de una asociación civil denominada Profesionales en Proximidad Social Jalisco y trabajamos con otras 4 asociaciones relacionadas con la seguridad aquí en Jalisco y que estamos convencidos que lo primero que debe hacerse en temas de seguridad es que a los policías se les pague un salario digno y a la vez profesionalizar a todos los mandos en las diferentes comisarías para que sus decisiones no vean mermadas ante el proceso penal. 5004, mi nombre es Javier Aguilar, los alcaldes ahora sí se vieron muy mal, quieren tener policías bien pagadas y mejores, al gobierno del estado, el gobierno del estado los ayuda y no ponen nada de su parte. Ahí está la prueba de que se necesita una sola policía y un mando único. Eduardo González, gracias. Hasta luego, un saludo. Quedan muchos mensajes también. Feliz puente. Es puente, va, constitucional. Sí, feliz puente. Gracias, Jorge. Sí. Gracias, Omar. Ricardo. Ese Pokémon no lo conozco, el puente. No va. Uno se mete al periodismo, ya los puentes, ¿no? ¿Qué es eso? A ver, la Secretaría del Trabajo, ¿dónde está? Sí, ¿dónde está? Aunque sea para que se nos pague el doble, ¿no? El día que lo trabajamos. Nos vamos hasta el próximo lunes a las 9 de la mañana. Está con nosotros Carolina Toro para hablar sobre la glosa ciudadana. Chao.